importantes y dado que pues, es el mes de la mujer, hace poco pues, fue el 8M, la intención es darle mucha más voz y espacios pues, a las mujeres, ¿cierto? En esos contextos y más aún en un espacio pues, como la Quinta de Bolívar, que tiene toda la intención de ser un lugar cultural donde cada vez más las personas que rodean la Casa Quinta pues tengan, digamos, como ese lugar. Nosotros tuvimos el año pasado un proceso maravilloso llamado Rompiendo el Molde, un proceso en donde se hizo una convocatoria desde la Quinta y desde la Secretaría de la Mujer para que aquí vinieran mujeres de diferentes lugares de Bogotá e hiciéramos juntas un corset. Digamos que el corset fue el lienzo, la excusa para encontrar aquí un lugar de expresión. Entonces, dado que fue un proceso realmente muy bello, donde empezaron 23 mujeres y terminaron 20, de hecho, en el proceso, pues quisimos hacer estos espacios, más allá de ver las piezas que son preciosas y las cuales les invitamos a ustedes a verlas también, pues conocer algunas de las mujeres detrás de esos procesos. Aquí entonces tenemos 3 de las artistas que hicieron parte de Rompiendo el Molde y pues hoy vamos a conocer un poquito más a profundidad sobre ellas, ¿cierto? Sobre las mujeres que están detrás de estas piezas. Y algo pues que tiene en especial este grupo de mujeres es que cada una de ellas es una artista de alguna técnica, de algún tipo de saber diferente y que han compartido a través de la enseñanza también pues sus conocimientos. Entonces pues para empezar, más importante no puede ser conocerlas a ustedes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Marcela Escobar, soy artista plástica y escénica y pues me dedico al bordado ya hace algunos años y soy pues docente de bordado, a eso me dedico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Camargo García, soy artista plástica y me especialicé en lo que tiene que ver con textil. Soy docente y igual que mi compañera doy clases de todo lo que tiene que ver la parte de textil, desde el telar hasta el bordado. Hola, buenas tardes, muchas gracias por haber atendido el llamado. Mi nombre es Aleli Beltrán, soy artesana, especialista en bordado y dedico mi carrera a ser docente en bordado. Bueno, entonces la primera pregunta es algo importante: ¿cómo comenzó esto? ¿Realmente cómo comenzaron ustedes o cómo llegaron, qué camino las llevó al arte? Eso por una parte, y uniendo, digamos, o más bien partiendo de ahí, ¿qué significa para ustedes ser una mujer artista en Bogotá en el 2024 y qué ha cambiado desde ese comienzo, desde ese primer encuentro que ustedes tuvieron con el arte? ¿Qué sienten o de pronto qué no ha cambiado, ¿no? Porque también es importante resaltar ese tipo de cosas si no han visto que haya sucedido. Bueno, yo empecé en el arte por el arte escénica desde muy pequeña. Empecé a trabajar en televisión y en teatro por una persona que era muy cercana a mi familia que me llevó a la televisión y desde ahí pues me encaminé por el arte. Pero cuando llegué a la universidad ya era como la hora de decidir qué carrera. No tuve como la valentía de irme por las escénicas y en ese momento en los colegios no hablan de esa opción, ¿no? De que eso se puede estudiar, que hay universidades. Entonces decidí irme por el diseño y la decoración de ambientes, que me parecía que era una carrera que era más fácil de encontrar trabajo ahí. Y desde la decoración me acerqué como a todo lo plástico y ya pues empecé a amar los colores, las texturas, entonces por ahí me fui por el arte plástico también. En ese momento en Bogotá estudiar artes cuando yo empecé pues no era tan popular, ¿no? Hoy en día ahí las facultades están llenas de estudiantes de artes, pero en ese momento era difícil decir en casa que uno quería estudiar. Entonces la escena, digamos que para mí inicial cuando yo empecé era como de lucha y de pelea, y siento que hoy en día todavía peleamos nuestros espacios, pero que hay más personas, somos más, y entonces pues nos peleamos más espacios y también se nos abren más espacios, así lo veo yo.
Bueno, mi historia sí que tiene un antes y un después. Yo pertenezco a una familia tradicional de Bogotá y ellos, indudablemente, mis padres querían que estudiara las carreras tradicionales, derecho, contaduría, medicina, bueno. Entonces, como mi padre me dijo un día, tienes que estudiar o esto, y mañana me tienes que decir que escogí la contaduría pública y estudié contaduría pública en la Universidad Libre. Le agradezco muchísimo a la contaduría pública porque me enseñó disciplina, me enseñó una manera de organizar las cosas, pero indudablemente ya grande, cuando cumplí 40 años, decidí, ya la vida me pedía que no siguiera más. Y todo lo que había hecho con respecto a la contaduría lo dejé un día y me fui, además me fui del país. Y fuera del país descubrí que yo lo que quería hacer es lo que hago hoy. Quería ser una artista porque además yo estudié en un colegio de monjas y desde allí empecé a tejer, mi abuela tejía, mis tías tejían, entonces empecé a recordar que era una parte importante de mi vida el hecho de utilizar mis manos. Y empecé, cuando vine la primera vez después de irme, le dije a mi hermana, que sí que es diseñadora textil, le dije, enséñame a manejar un telar, porque la vida en el 2000, cuando yo me fui para Europa, indudablemente los líderes, igual ahora, seguramente menos, teníamos que lavar platos, cuidar ancianos, etcétera, o no, al principio cuando no se tiene la visa o la residencia, y yo también pasé por eso. Y cuando llegaba a la casa me sentía un poco cansada y no sabía qué hacer. Entonces, cuando vine de vacaciones la primera vez, le dije a mi hermana, enséñame por favor algún telar, alguna cosa, porque ella sí que maneja un telar muy grande horizontal. Y entonces ella me enseñó a manejar el telar de mostacilla, que se parece mucho a la técnica de los emberas aquí en Colombia, y empecé a darme cuenta que realmente lo que yo quería eso. Y fue tanta la coincidencia que yo me fui a vivir a una ciudad de España que se llama Zaragoza, y en Zaragoza está la Catedral del Aseo, que es donde están los tapices más antiguos de la humanidad, y me enamoré de la tapicería. Me enamoré de los tapices, iba casi cada 3 días y entonces dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Y empecé a estudiar, pero de una manera muy, no cercana a lo que tiene que ver con la universidad, sino que empecé a hacerlo por mi cuenta. Y cada vez que venía le pedí a mi hermana que me enseñara. Soy absolutamente autodidacta en lo que tiene que ver con todo mi conocimiento acerca del textil. Solamente educación formal tengo, sí, hice cursos de telar en España y luego aquí hice un diplomado en artes plásticas, pero lo más importante de mi historia es que mi vida se partió en dos en ese momento, ¿no? Porque era una persona de números, muy de estar sentada, y luego me convertí en una persona que realmente amaba el material, que amaba la observación, y así me fui convirtiendo en artista hasta el día de hoy. Pues siguiendo un poco el hilo de Adri también, mi vida es un antes y después de conocer el arte. Bueno, la historia es larga, pero pues llegué al arte, gracias a Dios. La verdad, el arte sí salvó mi vida. Y enfocándome un poco de cómo es ser artista en Bogotá, es difícil, muy difícil, más si uno es mujer. Las puertas sí se le abren más a los hombres, es cierto, y las tarifas son más altas también. Pero pues aquí estamos. Gracias a Dios y a mi perseverancia, pues vivo de mi oficio, y pues no, muy feliz de haber tomado la decisión de ser artista. Y la respuesta sí es difícil, ser artista en Bogotá es difícil, pero pues no imposible. Uno le toca meterse a convocatorias, a guerrearla, a buscar alumnos, pero bien, o sea, pues difícil, pero sí se puede. Es como el resumen. Bueno, vean lo interesante que sucede acá, y es que otra de las preguntas que teníamos era precisamente
si notaban como algunas diferencias en cuanto a las oportunidades en el campo del arte entre hombres y mujeres, y efectivamente están saliendo a la luz. No sé si tengan, digamos, algunas percepciones más concretas, es decir, no sé, respecto a convocatorias, o respecto a técnicas, o respecto a algo que nos puedan, digamos, ilustrar un poco más respecto a por qué, digamos que actualmente en las universidades hay más mujeres que están entrando a ser parte de las formaciones en artes, pero en la realidad, que es el mundo laboral, digamos, después de la burbuja fantástica que es la universidad, pues no está pasando. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué detectan en esa esfera del arte profesional, llamémoslo así? Yo tengo una respuesta impopular. Yo no lo siento tan así, yo no siento como que las mujeres tengamos menos oportunidades. De hecho, dentro de las convocatorias distritales hay una parte solo para mujeres y no lo hay solo para hombres. Entonces, yo por ejemplo que trabajo hoy en día con tantas mujeres, siento que en las convocatorias y en los colectivos hay más facilidad de encontrar oportunidades para que las mujeres se expresen, tal vez por toda la lucha que hemos tenido y que han tenido las mujeres feministas, porque pues yo realmente no me he estado en esa lucha, nunca he salido a marchar, entonces no me puedo echar esas flores encima porque no son mías, no es mi lucha. Pero yo pienso que por todo ese trabajo que se ha hecho, ahora hay más espacios para las mujeres. De hecho, yo me gradué, éramos 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres. Todos mis compañeros tuvieron que salir del país, ninguno de ellos trabaja acá. Cuando trabajaban acá hacían lobby en todas las galerías y era una cosa impresionante, y ninguno tuvo realmente una gran oportunidad acá. De hecho, ellos todos viven fuera y muchos de ellos empezaron haciendo lo que dice Adri. Como inmigrantes, pues llegaron a otros países a lavar platos, no a trabajar en galerías ni nada de eso, sino a cuidar gente y a lavar platos. En cambio, para uno como mujer encuentra de pronto más facilidad, tal vez también por la sensibilidad de que nosotros nos agrupamos, formamos colectivos, formamos nuestras propias agrupaciones y somos creativas y sacamos adelante proyectos. Mis compañeros todos no están en ninguno, no hay ninguno en Colombia, todos están fuera. Entonces, no sé, yo sí es una respuesta impopular porque yo sé que a muchas personas les parecerá que para las mujeres es más difícil, a mí no me lo parece. Nosotras escribimos un libro con unas compañeras el año pasado sobre bordado justamente, y al aplicar a las convocatorias todas las que hemos leído, siempre hay una parte para nosotras especial, por ser un colectivo de mujeres. Para los hombres no hay. Sí, pero creo que es de aquí, o sea, no desde cuando nosotras nos graduamos, que ya fue hace mucho tiempo, sino ahora. O sea, la verdad es esa casilla que tú dices de mujeres es tal vez desde la última alcaldía de Petro, tal vez, de Bogotá. Sí, tal vez fue ahí. Entonces, pues independiente de que no nos guste el gobierno o si nos guste, pero eso sí se lo debemos, por ejemplo, el camino de Petro, que caminó en ese momento. Pero antes sí siempre ha sido más, pues en mi visión sí ha sido un poco más luchado para una mujer. Lo que pasa es que nosotras nos especializamos en bordado, y obviamente en bordado hay más mujeres, pero digamos en el arte, pues sí hay diferencia. En el bordado no, pues en el bordado el 99.9% somos mujeres. En esta convocatoria, bueno, estas son mujeres, pero pues yo no estudié con ningún hombre, por ejemplo, ninguno. Sí, no, entonces es porque por nuestra técnica, pero a nivel general sí es más difícil para nosotros. Es que mira, la experiencia mía es un poco también más diferente, porque yo no llevo en el país sino 2 años y medio. Entonces, claro, si yo voy a comparar el antes y el después, para mí no había un antes en el arte aquí en Colombia, pero sí que indudablemente marca un poco la diferencia, que ahora hay muchas oportunidades, hay convocatorias. Precisamente el otro día estaba leyendo algunas convocatorias del distrito, otra de IDARTES, y sí que hay muchas oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil acceder ni siquiera a esas convocatorias. Tienen unos requisitos tremendamente dificultosos, a veces ni siquiera sabes
cómo organizar el formulario ni el formato. Además son unos formatos que a veces no se pueden ni manejar. Yo estaba hoy en IDARTES diciéndole a un asesor, pero dime cómo es que se hace esto, porque es que esto es imposible. Entonces, ahí sí que hay un poco de dificultad. Lo que pasa también es que la actitud de las mujeres con respecto a lo que es el trabajo y con respecto a lo que tienen que hacer sí que ha cambiado mucho, porque hemos avanzado, ¿no?, en el camino de contarle a la gente que somos capaces de muchas cosas, pero sigue siendo difícil. Y en la parte artística en general, en la parte plástica, no en el bordado, porque lo que tú dices, pues el bordado es como de mucho de las mujeres. En la parte artística plástica es muy difícil el trabajo en Bogotá, muy complicado. Los espacios son para todos, los espacios son tremendamente complicados para todos. Y menos cuando no está uno por ahí como cerca del entorno, ¿no? Sí, sí, bueno, entorno. Sí, de acuerdo, es difícil, pero yo diría que es difícil para todos. Por eso creo que mi respuesta es popular, porque no lo fue tampoco fácil para mis compañeros. Creo que ellos eran excelentes, o son excelentes artistas y estaban muy bien ubicados, mejor que yo en ese campo, digamos, de las artes plásticas, porque yo me fui yendo por el arte de las artes escénicas y después por el bordado, entonces me fui alejando un poco de de esas galerías. Pero en general, y lo triste no es que sea Bogotá, ¿no? O sea, porque para Bogotá es más fácil incluso que para cualquier otra ciudad. El problema es el continente, porque hacer arte en América, digamos, es duro. Ni siquiera creo que ni en Colombia solamente sí, es duro en general. Bueno, yo creo que algo... voy a empezar a meter la cuchara, me perdono. Pero algo creo que muy diciente de esta conversación que se está dando acá es que tú rescatas cómo las mujeres nos estamos uniendo y cómo eso nos está impulsando, ¿no? Sí, claro, yo ahí me perdonan, yo no me presenté. Yo soy Carolina Gamboa, yo soy mediadora de este espacio, soy quien organizó pues todo este proceso, pero también soy artista visual de formación. Entonces, digamos, estos problemas que estamos hablando acá, pues también los siento obviamente muy cercanos. Creo que sí, algo muy clave de lo que se acaba de hablar acá es quizás nosotros nos estamos buscando más espacios, nos los están dando también, ¿cierto? Porque se ve la necesidad de que la mujer tenga un lugar, ya que ha sido difícil la conquista de él, pero también nosotras nos estamos uniendo para encontrar esos espacios, ¿no? Que rompiendo el molde, pues fue precisamente eso, fue un proceso que más allá de lo plástico, un espacio muy sororo, que es una palabra muy dicha actualmente, pero que tiene mucha potencia por eso mismo, porque acá me estoy adelantando un poquito pues a lo que queríamos hablar, pero acá se compartieron técnicas, se ayudó, ¿no?, en lo personal, digamos, también. Entonces pues eso va más allá, digamos, del propio arte, ¿no?, y del propio encontrarse un espacio. Si nos juntamos, creo que somos más potentes, ¿no?, y por eso podemos, digamos, abarcar más lugar, llamémoslo así. Ya estamos entrando en un tema bien importante, que es el arte textil, que fue pues el que nos reunió acá, y yo tenía una pregunta al respecto, y es si consideran que el arte textil y las técnicas relacionadas con el bordado y el tejido, que tradicionalmente pues han sido consideradas femeninas, siguen teniendo un lugar menor en las artes plásticas o en las bellas artes o en las artes, digamos, importantes, llamémoslo así. Yo diría que no, yo diría que cada vez coge más fuerza. Es como que antes solamente había pintura, escultura y ya, pared de pintar y grabado. Pero ahora se habla desde otras técnicas diferentes, desde la instalación, el performance y todo eso abrió el espacio a que se usaran nuevas técnicas para expresar. Y el hecho de que ya no necesariamente el artista siempre tiene que ir a la universidad, sino que si siente el deseo de expresar, comunica de forma asertiva y tiene un concepto y un pensamiento que le permita expresarlo, pues puede ser artista.
Y en ese sentido hay muchas personas que se han ido y que nos hemos ido buscando en el campo la forma de expresar. A mis estudiantes en la primera clase lo primero que les digo es que por favor dejemos de llamar manualidades a artes ancestrales como el crochet o las dos agujas, porque el crochet también es todo un mundo y el crochet es una de las artes más ancestrales que hay. Lo podemos encontrar en Babilonia, fueron los primeros que encontraron que se tiene una referencia acerca del crochet. Entonces, básicamente el bordado sí creo que se ha salido un poquito de eso, pero si nos vamos a todo lo que es arte textil, sí que creo que está un poco relegado toda esa gran parte de ancestralidad del tejido aquí en Colombia, por lo menos. Sí, la ancestralidad sí, pero sí me quiero como me quiero enfocar un poco en la moda, que sí ha sido muy importante. Ya ustedes pues hablaron de lo ancestral, pero por ejemplo la moda, ahorita recientemente pasaron los premios Oscar y curiosamente el vestido más lindo de la alfombra roja fue uno de 3.500 horas de bordado. No sé si lo vieron, un espectáculo. Entonces, no ganó, no ganó. No, a ella se le escoció el vestido. Sí, se le escoció. A ella se le escoció el vestido. Subiendo, sí, la ganadora. Pero digamos en la moda sí me parece que aquí, pues como estamos hablando de Bogotá específicamente, sí lo valoran mucho más, sobre todo pues las chicas, no, los hombres también en sus camisas, pues con un toque de bordado ya vale más, tiene más importancia, y entonces específicamente en la moda sí siento que ha cambiado para bien, y ya la gente valora mucho, pues no es una camiseta bordada a máquina, a mano, entonces ya la gente la paga y la valora más, las camisetas. Y porque la gente ya no se quiere vestir como todo el ropero de H&M, de Zara, pues 800 personas afuera vestidas igual. En cambio, pues uno sí le puede hacer una pieza única, hace la diferencia, y realmente sí, pues sí tengo clientas y tengo algunas que lo pagan. Entonces no es lo mismo comprar un bordado en Zara, una camiseta bordada en Zara, que yo te borde la camiseta. Entonces, sí, ha cambiado un montón, ha cambiado. Sara lo hacen con una máquina, lo haces a mano. No, por eso te digo, sí, o sea, como que ya la gente no quiere tener el mismo bordado, porque es que estas empresas están sacando ya demasiadas cosas por referencia, sí, entonces sí siento que sobre todo la mujer sí elige marcar diferencia en moda, sobre todo acá en Bogotá, sí. Bueno, esto me asustó. Bueno, la siguiente pregunta ya pues nos empieza, digamos, como a conectar con el proceso que tuvimos acá, y es eso, cómo conectaron su vida y sus experiencias con la propuesta del proceso de Rompiendo el Molde. Bueno, lo bonito de Rompiendo el Molde es que la única premisa que había era que nuestro discurso estuviera en torno al corset, pero nunca nos dijeron tiene que ser algo que lo oprima como el corset, o tiene que ser algo bello, tiene que ser algo femenino, no, era como lo quisiéramos abordar cada persona. Y en mi caso en ese momento yo tenía una problemática que realmente me estaba oprimiendo mucho, y era el hecho de que yo montaba en Transmilenio, llevaba trabajando 3 años en los colegios distritales y montaba en Transmilenio entre 7 y 8 horas diarias, y para mí el corset es una pieza que oprime, y eso para mí, digamos que yo hice como esa analogía y dije lo que más me oprime a mí en este momento es el sistema de transporte que tiene la ciudad, y me fui por ese lado, ¿no? Entonces como me tocaba a mí en mi vida era como que la presión que yo sentía en ese momento por no solamente el sistema que hay, sino lo que hay, todo lo político que hay detrás, el hecho de que no hubo el metro a tiempo, de que no se construyó nunca, de que este señor trajo esos buses pensando que era lo mejor, vendiéndonoslo como si fuera lo mejor, cuando realmente nunca ha sido una solución. Entonces ahí fue que me conecté con la exposición, con la opresión que esta pieza representa o representaba en su momento, la opresión de mantenernos así.
Pues Rompiendo el Molde para mí fue muy especial. Yo se lo conté a las curadoras de que para mí Rompiendo el Molde se convirtió en un espacio muy especial. Primero porque fue la primera vez que yo asumí que el corsé iba a quedar como mi cuerpo. Esto de tener un cuerpo no con las medidas y con haber sido gordita toda la vida y esto ha sido muy difícil en mi vida, fue bastante difícil, fue un proceso muy trabajado además, y para mí se convirtió en una cosa tremendamente especial porque si ustedes tienen la oportunidad de ir a la exposición para ver las obras de nosotras, ahí está mi cuerpo reflejado. Entonces no es un 90-60-90, es Adriana Camargo García, y para mí fue tan valedero esto que lo que hice fue ver el corset como el florecimiento de una cantidad de cosas en mi persona. Y entonces tiene unas flores trabajadas en cobre, tiene un embarrilado que es una técnica textil colombiana ancestral y que yo la he adoptado casi en toda mi obra. Entonces para mí Rompiendo el Molde fue como la bienvenida especial que tuve aquí para empezar a trabajar en todos estos espacios importantes que nos dan estas instituciones y que me alegro mucho que ahora esté. Rompiendo el Molde fue una experiencia muy chévere y sigo cosechando Rompiendo el Molde porque gracias a Rompiendo el Molde, creo que no se las había contado, pues me han llamado, me conocen, y pues también porque ahorita que vayan a visitar la exposición, yo no hice corset. Yo fui la única de las artistas que no hizo corset. Yo hice 5 cuadros inspirados sí en el corset, usé la tela, los materiales, pero no hice corset, hice cuadros. Y siempre le había querido hacer un homenaje a estas mujeres. Yo las iba a abordar antes en otro momento, y pues esta fue la oportunidad precisa para hacerle un homenaje a 5 artistas que valoro mucho, aprecio, y me incluí entre pues en el homenaje que hice. Ahorita que lo visiten pues entenderán un poco más de cómo fue mi obra. Fue un proceso muy lindo, conocí mujeres muy especiales, de todo. Fue realmente, y todas las emociones. Entonces nos peleamos, nos abrazamos, nos peleamos y lloramos y fue denso, ¿no? Pero estuvo chévere, de verdad, nos ayudamos entre todas y pues ahí estuvo el trabajo. Ahí hay como tengo el de otro corsé ahí como mis puntadas en el de Solange, que se fue como rotado por todas, y muy lindo. Conocí sobre todo mujeres muy bellas y pues qué rico que hayan venido para que visiten la obra ahorita. Un proceso pues que deja huella, digamos, realmente, porque es eso, empiezan a pasar esas cosas al compartir, digamos, un poco de las preocupaciones, de las angustias, de la vida, de la historia, de la intimidad, pues se recibe, digamos, en un lugar seguro, llamémoslo así, y a partir de ahí se crea. Entonces, por más de que cada una hizo su creación y demás, pues hay un poquito, digamos, del consejo, de la técnica, de la ayuda de la una y de la otra. Entonces fue un proceso maravilloso. Y pues la última pregunta es ¿qué consejo les darían o cómo impulsarían a otras mujeres a ser parte de procesos de creación textil, ya sean en solitario o colectivamente? Bueno, el consejo es primero tener referentes, porque nosotros tenemos como la idea de que si vemos algo más nos estamos copiando, y eso en realidad no pasa. El referente te ayuda a abrir la creatividad un montón, te ayuda también a entender cómo otras personas expresaron diferentes ideas o las mismas ideas que tú querías expresar, pero de diferentes formas. Entonces los referentes realmente son muy importantes, el asistir a otros espacios donde haya exposiciones o conversatorios, el reunirte de pronto con otras personas que lo hayan hecho antes y te den el ánimo, ¿no?
Yo de hecho recuerdo mucho el cómo empecé yo y el no saber a dónde ir ni qué hacer, que tener la necesidad de querer bordar y bordar cosas que expresaran, pero no saber por dónde. Entonces, los espacios que se abrieron con la Secretaría de la Mujer y ahora este espacio realmente me ayudó como a conectarme y a hacer una conexión que me permitió empezar a darme cuenta que lo que yo hacía era valioso, que las personas con las que yo estaba consideraban que sí era bonito porque yo lo veía, yo decía no, pero eso como que no. Entonces de pronto eso, el reunirnos con otras personas, el tener referentes y el siempre ser auténticos al expresar, o sea, el no querer hacer el proyecto, digamos, que viene bordar las flores que son muy bonitas, sino el tener algo para decir, el querer decir algo y tener algo para decir es como lo que yo pienso que es el consejo más grande que le puedo dar a una persona, es exprese lo que usted quiere decir, no lo que otras personas ya han dicho. Pues yo creo que más que un consejo, lo que yo hago es invitar a mis estudiantes, tanto hombres como mujeres, a que tengan pasión por lo que están haciendo, que creen y crean en lo que están haciendo. Yo creo que eso es lo más importante. Y haciendo uso de alguna cosa que dijo mi compañera, es que hay una galerista española que se llama Soledad Lorenzo, ella ya es una persona mayor, tenía una galería muy importante en Madrid y ella decía una cosa que cuando yo la visité por primera vez a mí me llegó muy adentro, y es que ella dice que los museos y cualquier espacio son la educación de la mirada. Entonces era lo que estabas diciendo tú. Yo ahora le digo a los estudiantes, yo no quiero que ustedes se metan al computador 3 y 4 horas, pero ahora tenemos el mundo a los pies. Ahora podemos consultar cualquier página y observar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. No se pierdan eso, háganlo 10 minutos al día, 1 hora cada semana. No se pierdan eso, porque como dice Soledad Lorenzo, los museos y cualquier espacio que te muestre el desarrollo artístico son la educación de la mirada, y a través de esa educación es que uno puede avanzar en su arte, y cuando uno avanza en el arte, los estudiantes avanzan en el arte, porque eso realmente lo que uno cuando es docente es lo que quiere dar. Yo adoro la docencia porque adoro compartir el conocimiento que tengo. Me falta muchísimo, por supuesto, pero lo que tengo adoro compartirlo. Sí, comparto también con Adri que es el consejo al alumno, todos los días enseñarles un nuevo oficio, y muchas de ellas que vieron como perdida ya la vida, como que entonces más que eso, cuando empiezan a sacar producto propio y empiezan a vender, pues esa es la satisfacción, es como consejos y lo que ven como los resultados del arte. Entonces es magia pura. Entonces ellas sacan sus productos, los venden y a veces no lo pueden ni creer. Entonces tengo en especial una alumna que es amiga mía, que pasó por un proceso complicado el año pasado y fue como su rescate las clases, y con lo que aprendió iba vendiendo y rescató el año. Entonces era como que es eso, salvación completa. Entonces es más que consejo, es como aprender un oficio, y pues el que sea, y saber que uno puede y lo saca adelante.